¿Cómo están, hermanos? Les mandamos un abrazo, mi esposo y yo, esperando que estén llenos de bendiciones. Es nuestro mejor deseo y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, Señor, en que nos permites nuevamente estar juntos estudiando tu palabra. Señor, te pedimos, Señor, que este estudio, esta palabra, Señor, la hagamos nuestra, que la pongamos en práctica, que estemos meditando por aquellos, Señor, aquellos que tú quieres que nosotros, Señor, que tú quieres poner en nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, esta es la segunda parte de la vida de Rahab, la ramera. Nos quedamos en cómo ella había escondido a los espías y cómo los había hecho bajar por una de sus ventanas y cómo había dado mala información al rey para que no los encontraran. Vamos a ver ahora una asombrosa expresión de fe. El haber escuchado Rahab las historias sobre cómo Dios había sostenido a su pueblo en el desierto, cómo los había protegido en la guerra que enfrentaron antes de llegar ellos a Jericó, la habían llevado a tener un temor a Dios, un temor reverente. Y había nacido en ella la fe en ese Dios del cual ella había escuchado. Y al poner esta fe en obra, es lo que la lleva a ella a actuar prontamente y con eficiencia a esconder a los espías. Recordemos que ellos llegan a su casa. Ella tenía una posada, ellos llegan a su casa y llegan los enviados por el rey a pedirle que se los entregara. Entonces Josué 2:6 nos dice, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Ella los esconde, ella tiene esa actitud, ese deseo de poderlos esconder. Su expresión de fe no solo es inesperada, sino que la llevan a caminar en sentido contrario a la lógica, ya que lo más lógico hubiera sido, en su caso, entregar a los espías. No era su pueblo, no los conocía. ¿Qué le impedía haberlos entregado? La fe que estaba naciendo en ella la llevaría a confiar en ellos, no solo su vida, sino también la vida de su familia más cercana. Rahab se había convencido que Jehová era el verdadero Dios. ¿Qué nos dice el Salmo 145:6? Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Eso la había convencido a ella, de que Jehová era el verdadero Dios. Es el testimonio de los hechos que ella había escuchado, de los hombres que habían comentado lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel. Ella lo escucha y eso la lleva a estar convencida de que Jehová era el verdadero Dios. Rahab y los espías en este momento hacen un pacto. Y ellos le ponen una condición, que debería de colgar un cordón escarlata en su ventana por donde los dejó bajar. Esto lo vemos en Josué 2:18 que nos dice, he aquí nosotros entraremos en la tierra y tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a toda la familia de tu padre y a toda la familia de tu padre. Este pacto que ellos hacen con ella, y ellos le dan ese listón color de grana para que ellos lo pudieran ver en el momento en que, como le dicen, entrarían en Jericó. Ese color, ese listón sería visible desde debajo del muro. Es impresionante, hermanos. Cuando vemos cómo el muro fue derrumbado, la casa de Rahab estaba sobre el muro. Lo más lógico es que en el momento en que el muro hubiera sido derrumbado, también su casa hubiera sido derrumbada. La apariencia de este listón
evoca la señal de la sangre salpicada sobre los dinteles de las puertas en la primera Pascua. Recordemos que en ese entonces Jehová les dice que mataran un cordero y que la sangre la pusieran en el dintel de las puertas para que el ángel de la muerte no los tocara. Este color de listón representa en un momento dado ese color de la sangre que a nosotros sabemos que lo que nos salva, lo que implica la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para Rahab era solo una señal en su ventana. Los espías, después de hacer el pacto con ella, descendieron por la ventana y caminaron al monte, donde se escondieron por 3 días, como ella se los había indicado. Esto lo vemos en Josué 2:16, que nos dice, y les dijo, marchaos al monte, para que los que fueran tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Esas fueron las instrucciones que Rahab les dio a los espías cuando los hizo descender por su ventana. Eso los salvó. Y comentábamos, para Rahab era un simple listón, pero los espías sabían lo que en un momento dado significaba ese color, como ahora nosotros lo sabemos. Esa fe que empezó a nacer en el corazón de Rahab es la fe que la llevó a salvarse ella, su familia y sus cosas, porque la puso en obra. Nuestra cuarta parte dice un legado perdurable. La victoria sobre Jericó es una ilustración clásica de cómo se obtiene un triunfo espiritual. Veamos qué nos dice Zacarías 4, versículo 6b. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Israel no tenía en ese momento un gran ejército. Recordemos que habían estado durante 40 años en el desierto. La generación que había salido de Egipto ya no existía. Todo el pueblo de Israel eran jóvenes. Lógicamente, no estaban preparados. Pero si leemos el capítulo 6, nos vamos a dar cuenta cómo Dios da instrucciones, cómo ellos obedecen y cómo ellos conquistan Jericó. Y como leíamos ahorita, no fue con un buen ejército, fue por el Espíritu de Dios. Dios intervino de una manera tan clara que no dejó lugar a dudas que estaba luchando por Israel. Y les comentaba yo, Josué 6, del 1 al 21, si lo leemos, nos vamos a dar cuenta porque nos describe cómo fue la destrucción del muro de la ciudad de Jericó. Y vemos cómo Josué, en el capítulo 6, 22 y 23, saca a Rahab y a sus familias y son puestas fuera del campamento. Ya ellos habían entrado y entonces Josué da estas instrucciones. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuera suyo, como juraste. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. Y también sacaron toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Los sacaron de Jericó. El campamento de Israel, recordemos que estaban fuera del muro de Jericó esperando y estaban ahí acampados. Fuera de ese campamento es donde instalaron a Rahab con toda su familia. Y en Josué 6:25 nos indica cómo a partir de ese momento Rahab habita con el pueblo de Israel. A este momento Dios había cambiado la vida de Rahab. Ya no se le menciona y ya no se le vuelve a mencionar en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Josué 6:25 nos dice, mas Josué salvó
la vida de Rahab, la ramera, la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. A mí me llama la atención hasta hoy, porque después de tantísimos años, seguimos recordando y hablando de Rahab, de la fe que ella tuvo, de cómo la gracia de Dios la salvó y de cómo ella se unió al pueblo de Israel siendo una mujer pecadora. Es hermoso, hermanos. Es hermoso. Ya no se vuelve a mencionar en el Antiguo Testamento, sino hasta el Nuevo Testamento, en Mateo 1:5, donde se da la genealogía de Jesús. Y nos dice el versículo 5, Salmón engendró a Rahab, perdón, hermanos, Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró a Ruth. Boz engendró, perdón, hermanos, discúlpenme. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed engendró a Isaí. Y recordemos que Isaí es el padre del rey David. Hasta ese momento se vuelve a mencionar a Rahab en el Nuevo Testamento. También igual se le menciona en los héroes de la fe, Hebreos 11:31, que nos dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz, por la fe que había nacido en ella. Y en Santiago nos la ponen de ejemplo. Santiago 2:25 nos dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras, cuanto recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. No se le menciona por esta obra que ella hizo, se le menciona por la fe que la lleva a obrar en este momento, escondiendo a los espías. Rahab es un recordatorio viviente que aún en el peor de los pecadores puede ser salvo por la gracia divina. Rahab es un ejemplo de cómo Dios dignifica a la mujer. Rahab tuvo la revelación del Dios divino para ver lo que iba a suceder en Jericó y decidió unirse al pueblo de Dios, rechazando todo lo que ella había aprendido hasta ahora. Dios le da sabiduría a Rahab para tener un cambio de vida. Por todo esto, Rahab es una mujer extraordinaria. ¿Con cuál de estas cosas nos quedamos o nos identificamos, hermanos? Yo quiero comentarles, yo nací en la Iglesia Católica. Lógicamente, ahí crecí. Yo sabía que para tener un permiso de mi padre, lo primero que me preguntaba era, ¿fuiste a misa? Y si yo decía que sí, obtenía el permiso cuando estaba joven. Era una condición, ¿no? Lógicamente, Rahab pertenecía a un pueblo idólatra. Había crecido en medio de un pueblo idólatra. Había sido una mujer pecadora. Pero cuando la gracia de Dios la alcanza, ella tiene un gran cambio de vida. Ella olvida todo lo que ella había aprendido hasta ese momento, todo lo que sus padres le habían enseñado, todo lo que ella había vivido, al grado que en el momento en que se integra al pueblo de Israel, se casa. Nos lo mencionan en la genealogía de Jesús. Ella se casa y le da vida a uno de sus hijos, que también es mencionado. De ahí, hermanos, que nos damos cuenta cómo Dios no hace acepción de personas. Rahab no era del pueblo de Israel, Rahab era una pecadora, pero Dios la rescata, Dios la usa y Dios nos da una enseñanza tremenda por medio de la vida de esta mujer. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta gran enseñanza que nos das por este medio. Te pedimos, Padre Santo, que seamos, Señor,
hacedores de tu palabra. Que tengamos esa fe tan grande que la podemos poner por obras y que ahora, Señor, que estamos viendo esta pandemia, estemos conscientes que solo de tu mano, Señor, podremos salir adelante. Gracias te damos por tu hermosa y maravillosa palabra, por las promesas que encontramos en ella y porque sabemos, Señor, que tú eres fiel y que tú las cumples. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les pido una disculpa, hermanos, por mis equivocaciones. Todavía estoy aprendiendo en esto. Deseo realmente que sea una bendición para ustedes este estudio como lo ha sido para mí. Que Dios les bendiga y estaremos en contacto. Que estén muy bien, hermanos. Hasta luego.